Hoy empezamos la segunda mitad de, bueno, mitad. Nuestro curso más bien es como tercios. El segundo tercio de este curso. Empezamos con el tema que se llama leyes del movimiento. Esto ya es un tema un poco más complejo. Ya empezamos con algunas cosas matemáticas, ya entramos en la parte de física. Entonces sí se empieza a, no a complicar, pero sí se vuelve un poco más, eh, o sea, se exige un poco más esta parte del curso, porque sí tenemos que hacer varios cálculos y todo este tipo de cosas. Es un tema un poco largo, esto sí puede ser que me tarde 2 clases en explicarlo. Tenemos que ver mucho, ¿ok? Empezamos con una lista de definiciones, o sea, definiciones para arriba y para abajo, eh, métodos de calcular cosas, radiolocalización, paralaje, que son métodos de calcular distancias. Hablamos de las leyes de Newton, las leyes de Kepler, aquí ya en serio empezamos a hablar de física y ya después un poco del movimiento de los cuerpos o de velocidades cósmicas. Eso es lo que vamos a hablar en, en este tema. ¿Ok? En cualquier momento me detienen. Voy a intentar de hacer los ejercicios con calma en cualquier momento, pero si no entendieron algo, que muy probablemente va a pasar, de ahí me dicen para repetirlo o para intentar de explicarlo de otra manera. ¿Ok? Veamos otra vez qué es todo lo que hemos visto realmente en este curso. Empezamos con la Tierra y la Luna. O sea, ya sabemos cómo se mueven estos tipos de cuerpos, cuáles fenómenos tienen todos estos tipos de cuerpos, la rotación, la traslación, la nutación, todo eso. Eh, Invertimos mucho tiempo viendo la Tierra y la Luna y después nos pasamos a el sistema solar, a lo que llamábamos el sistema solar interior, ¿verdad? Esos 4 planetas que compartían ciertas características, que son los planetas rocosos o los planetas internos de nuestro sistema solar. Terminamos expandiéndonos al sistema, o sea, todo el sistema solar, eh, llegando, aquí no se ve, pero lo habíamos mencionado, hasta la nube de Oort, ¿verdad? Hasta donde llega realmente el límite de nuestro sistema solar, donde está el último impacto de nuestro Sol en, en la región en el espacio. Y ahora vamos a seguir abriendo, construyendo nuestro universo. Lo que sigue es empezar la discusión de los cuerpos alrededor de nosotros. Pero ya los cuerpos alrededor de nosotros de los que vamos a hablar son estrellas, ¿ok? Las estrellas que nosotros tenemos alrededor. Aquí en esta foto creo que estamos aquí. Nosotros estamos aquí, donde está este punto, ¿ok? Nosotros tenemos muchos vecinos. Todos estos puntos que están acá son nuestros vecinos. El vecino más cercano, ahí creo que no, o sea, no está necesariamente a escala esto, pero aquí hay una estrellita roja a la par de estas 2 amarillas que se llama Próxima Centauri. Próxima Centauri es la estrella más cercana a nosotros. No está a escala porque aquí estas parecen estar más cercanas al Sol, pero esta estrellita que está por acá es la que está más cerca a nosotros. Pero todas estas también. En la noche nosotros podemos ver casi que todas estas estrellas. Aquí hay algunas conocidas, aquí está Sirius, las dos, las gemelas, Procyon, todas estas son estrellas alfas de alguna constelación. Las del Centauro son estas que están aquí a la vuelta, las estrellas. Algunas claramente se ven más brillantes en el cielo que otras. Pero lo que nosotros vamos a hacer hoy, y en esta clase y la siguiente, es hablar de, número 1, cómo sabemos a qué distancia están, porque estos objetos no podemos llegar ahí.
sea, lo más lejos que hemos llegado es al borde de nuestro sistema solar. O sea, si yo me devuelvo aquí, esto, hasta aquí, hasta ahí hemos llegado realmente. Hemos enviado algo para analizar esa región del espacio. Llegar a una estrella, ni en nuestros sueños. No, o sea, con la tecnología que tenemos hoy en día, es imposible enviar algo ahí para poder estudiar esas regiones. Entonces vamos a ver varios métodos de estudiar estos cuerpos de lejos, ver qué tan lejos están. En otra clase vamos a ver cómo estudiarlos con telescopios y satélites, todos estos otros cuerpos. Y viendo todo esto, y ahí terminar la expansión y hablar ya de toda nuestra galaxia. ¿Ok? Ver cómo se mueven estos cuerpos masivos, las escalas, las dimensiones de estos cuerpos. Eso va a ser el propósito de estos cursos, de estos cursos, perdón, de estas clases. ¿Ok? Ahora, tenemos que cambiar de mentalidad en sentido de cómo medimos las distancias. ¿Ok? En astrofísica, realmente en la astronomía en general, no podemos medir las distancias entre los cuerpos como se miden aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra lo que nosotros utilizamos para medir distancias es metros y para las distancias más lejas, kilómetros. Realmente no nos pasamos de kilómetros. Usted puede describir la distancia entre dos cuerpos con kilómetros aquí en la Tierra. Cuando estamos hablando de nuestros vecinos en el sistema solar, al rato sí está bien utilizar kilómetros. Si usted quiere hablar, digamos, de la luna, que se puede medir o sea, la distancia entre nosotros y la luna es algo que se puede expresar en kilómetros y es algo que nuestros cerebros más o menos pueden comprender. Pero cuando ya empezamos a hablar de distancias muy grandes, nos topamos con un problema. El problema es que nuestros cerebros no son capaces de imaginarse distancias astronómicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les digo a ustedes, tienen que viajar 10 kilómetros en un carro, o en un bus, o a pata, usted, su cerebro, se puede imaginar eso. Tienen una idea de qué significa caminar o viajar 10 kilómetros. O viajar 1000 kilómetros a un país o a otro lugar, o la distancia de aquí a una playa, que son unos cientos de kilómetros, ¿verdad? Pero cuando hablamos de distancias entre cuerpos astronómicos, ya eso se complica, porque ya los números se vuelven muy grandes. Por ejemplo, entre aquí y la luna, o de entre aquí y el sol, estamos hablando de millones de kilómetros. Está bien escribir estos números en kilómetros, pero le cuesta mucho al cerebro, también cansa tener que escribir estos números tan largos, entonces redefinimos unas nuevas unidades de distancia. O sea, sigue siendo unidades de distancia, es como hablar de centímetros, metros, kilómetros, todo eso, nada más que les ponemos otros nombres para poder entenderlos un poco mejor, estas distancias. Hay tres que vamos a utilizar. Las tres unidades que vamos a utilizar para medir distancias. La primera se le llama la unidad astronómica. Esta es una unidad que se define, la definición es la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Ok? ¿Cuánto equivale esto en metros? 149, ¿qué es eso? 1000 millones. Millones, ajá, 1000 millones, 597 millones, 870,700 metros. ¿Ok? Si yo cada vez que me tengo que referir a esa distancia, tengo que decir ese número, que me cansaría mucho. Y eso es lo que pasa. Eso es una distancia relativamente corta en términos astronómicos, la distancia entre aquí y el Sol. Las cosas se hacen más y más y más y más y más grandes
Entre más lejos estamos hablando de cuerpos. Entonces, para simplificar el asunto, lo que nosotros hacemos es simplemente definir una nueva medida. La unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso vale una unidad astronómica. 2 unidades astronómicas es 2 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. 3 es 3 veces esa distancia. Y así sucesivamente. Es nada más una nueva unidad. Esta es una unidad bonita para poder medir distancias adentro de nuestro sistema solar. De hecho, en la presentación anterior venía una tabla con todos los planetas. Y recuerden que había una tabla de distancias. ¿Qué tan lejos estaban del Sol? Y todos los planetas internos estaban como a 0.3, 0.7, el Sol a distancia de 1, Marte a 1.3 y así. Y después los gaseosos estaban como a 14 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, o 17 o 30 veces. Es una unidad bonita para medir ese tipo de cosas. Eso mismo, o sea, que un planeta esté a 14 unidades astronómicas, ahora sí es más fácil para que su cerebro entienda eso. 14 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Eso su cerebro sí lo puede entender. Si yo lo escribo en metros, su cerebro puede ser que simplemente vea el número y no entienda esa distancia o cómo es esa separación. Eduardo, pregunta. Profe, no, es nada más una cuestión que en esto de la unidad astronómica, ahí en el texto dice M, pero son kilómetros, ¿verdad? Puede ser que me falte. Déjeme ver. 3, 12, 10 a la 12. Sí, debería ser 10 a la 15. 3, 6, 9, 12. Sí, debería ser 10 a la 15. Sí, eso debería ser kilómetros. Ok, Aquí. ok. Ups. Sí, aquí. Esto no es metros. Es kilómetros. Ok. Gracias. Ok. ¿Todos bien? Con lo que es una unidad astronómica. Perfecto. Ok. Otra unidad que vamos a utilizar es el año luz. Eso puede ser que sí lo hayan escuchado en otro momento, en películas o en libros o un video o algo por el estilo. Un año luz es una unidad de distancia, no es una unidad de tiempo, aunque se llame un año luz, esto no es algo que me mide tiempo, es algo que me mide distancia. ¿Ok? Un año luz es equivalente a la distancia que recorre la luz en un año. O sea, si yo aquí desde la Tierra envío un rayo, un haz de luz y espero un año, al finalizar ese año, la distancia que ha recorrido ese haz de luz, a eso equivale un año luz. En un año, la luz recorre esa cantidad de espantosa de kilómetros. Escrita en notación científica, si no manejan bien la notación científica, que está 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. ¿Ok? Qué leñazo. Sí, es un montón. O sea, realmente lo que viaja la luz en un año. Por todos los días. Es una distancia muy larga. Pero esta distancia es tal que la podemos usar para describir la distancia de nosotros a la siguiente estrella más cercana. La siguiente estrella más cercana está a más o menos unos 4 años luz. ¿Ok? Pero toda la idea detrás de esto es que su cerebro pueda entender estas proporciones o relaciones. Digamos, la siguiente estrella más cercana es 4 veces ese número, pero usted ve ahí un número con 12 ceros después de él o 12 números después de él y eso no le dice nada a su cerebro. Su cerebro simplemente ve ese número y no piensa en nada. Pero
Si yo le digo 4 años luz, usted sabe, ok, un año luz es algo realmente enorme. 4 veces el año luz es algo muy grande. Y eso ya su cerebro lo va entendiendo. ¿Ok? Esto funciona mucho para medir cosas fuera de nuestro sistema solar. ¿Ok? La unidad astronómica funciona para medir cosas adentro del sistema solar y esta segunda fuera de nuestro sistema solar, o sea, a nuestros vecinos, estrellas. ¿Ok? Eso es lo que es el año luz. Mide de nuevo distancias. ¿Ok? Por curiosidad, si de repente el sol desapareciera, nosotros podríamos vivir un cierto tiempo por el tiempo que dura la luz a llegar aquí. Sí, a la velocidad que viaja la luz, o sea, lo que le tarda la luz viajar del sol a la Tierra son 8 minutos y medio. Entonces, hipotéticamente, se apaga el sol, no nos daríamos cuenta por 8 minutos y medio, que es lo que le tarda en viajar. No es instantánea la luz. Ni nos daríamos cuenta. O sea, hasta que no se lleguen esos 8 minutos, no nos daríamos cuenta. Partículas tardan un poco más. O sea, un rayo, ¿cómo se llama esto? O sea, explosiones de la superficie del Sol o material expulsado del Sol. Los CMEs que le llaman, sí tardan más en viajar, porque son partículas con masa, pero luz le tarda unos 8 minutos y medio o algo así para llegar aquí. ¿Ok? Y tenemos la última unidad. Se vive cada 8 minutos, sí. La última unidad que vamos a ver ahorita son 3, las únicas que tienes que saber. La unidad astronómica es una, el año luz es la segunda, y la tercera es esta, el parsec. El parsec puede ser que lo hayan escuchado en Star Wars. Lo mencionan ahí como una distancia de la que viaja Han Solo, el Kessel Run de esa película. También se han visto la película de Solo, de Han Solo, ahí sucede eso. Pero puede ser que hayan escuchado esa palabra ahí. Es una unidad de distancia, el parsec. Tiene una definición realmente rara. O sea, la van a leer y no la van a entender. O sea, yo sé que va a pasar eso. El parsec se define como la distancia a la que una unidad astronómica, o sea, a la que esta unidad, subtiende un ángulo de 1 segundo de arco. O sea, la persona que haya leído eso, entiende eso, tiene algún conocimiento anterior de astrofísica o astronomía. Pero estoy seguro, denme así un thumbs up si leyeron eso y no lo entendieron. Sí, está bien. Es una definición, ¿ok? Voy a ver todo esto. Ya. Es simplemente una definición, ¿ok? Se las voy a enseñar qué significa en un dibujito, pero no necesitan saber realmente esto, ¿ok? Nada más tienen que saber que es una distancia realmente larga, ¿ok? El parsec se utiliza para medir tamaños de galaxias, ¿ok? Para eso se utiliza los parsecs, ¿ok? Aquí creo que así, ¿ok? Aquí hay como un esquema de eso. Aquí lo que estamos viendo, perdón, es más o menos a dónde utilizar estas medidas, o sea, a dónde utilizaríamos estas unidades. Adentro de nuestro sistema solar usaríamos la unidad astronómica, ¿verdad? Entre el Sol y la Tierra hay una unidad astronómica. Marte es un poco más de una unidad astronómica y los planetas adentro menos de una unidad astronómica. Como les dije, la distancia entre la Tierra y el Sol es unos 8.3 minutos de luz, no años luz. La distancia de nosotros a la estrella más cercana, 4.4 años luz. ¿Ok? Y aquí vienen distancias a
objetos cercanos en millones de años luz. Aquí se utiliza millones de años luz, pero se podría utilizar, de hecho, parsecs. Los parsecs son útiles para medir tamaños grandes de galaxias o distancias a otras galaxias. Si la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica, la unidad astronómica es el promedio de la distancia que nos separa a lo largo de una órbita completa. Sí, correcto. Sí, porque ese número cambia, la distancia entre nosotros y el Sol. No cambia por mucho, pero sí, sí cambia. Pero sí, es correcto. ¿Ok? ¿Sí les queda claro a dónde utilizar cada cosa? Profe, sigo sin entender bien cómo funcionan los parsecs. Está bien, ya lo voy a explicar. ¿Alguien más? ¿Existe el planeta entre la Tierra y el Sol o es una unidad constante? No entendí. Que en sí todos los planetas se alejan unos de los otros, entonces la unidad astronómica sería constante o nosotros nos alejamos del Sol. ¿Cómo? Que se supone que con el paso de los años va a llegar un momento en el que no podamos ver ninguna estrella en el cielo debido a que todos se van alejando de nosotros porque el universo se expande. ¿Nosotros nos alejamos del Sol o siempre nos mantenemos a una distancia específica? O sea, la distancia entre nosotros y el Sol siempre va a cambiar. Esa unidad astronómica ya está más que definida. O sea, si yo me devuelvo aquí, o sea, la unidad astronómica vale exactamente eso en metros. O sea, ya eso está definido, eso no va a cambiar. Puede ser que sí, nosotros bueno, va a pasar, nos vamos a alejar del Sol, eh, pero no va a cambiar ese número, esa unidad astronómica. Puede ser que de aquí a 1 millón de años nosotros vamos a estar a 1.1 unidades astronómicas, pero ese número queda fijo, o sea, no va a cambiar. Igual, a lo largo de la vida humana, nunca se va a apagar las estrellas en el cielo. Siempre vamos a ver cosas en el cielo. Siempre, siempre, siempre. El tiempo que le tarda para que se apaguen todas las luces del cielo son más que lo que existe el universo, más de la vida del universo. ¿Le quedó claro? Sí. Sí, pero fue una vez que llegó y se definió, entonces el valor permanece como tal y no es como la distancia entre la Tierra y el Sol ya estrictamente hablando. Sí, no, 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 correcto. Ya está definida como ese número. Ok, perfecto. Ok. El parsec es solamente una definición. O sea, es como definir el metro, ¿ok? El metro tiene una definición rara. De hecho, todas las unidades que nosotros utilizamos en el sistema internacional, todas tienen definiciones raras. O sea, ¿de dónde salen? O sea, ¿cómo defino yo el metro? El metro está definido como la distancia que recorre la luz en el vacío en un segundo dividido por este número. Esa es la definición, o sea, científica de qué es un metro. Esto a lo largo de la historia ha tenido varias definiciones. Antes el metro era una medida que se utilizaba la distancia, o sea, se utilizaba la tierra para definir el metro. O sea, un círculo, imagínense un diámetro de toda la tierra. Antes eso era la definición de un metro. En otros momentos había literalmente una barra en Francia, creo que era, y eso era el metro. Pero estas no son definiciones muy científicas. El segundo, por ejemplo, la definición realmente del segundo son oscilaciones de un átomo, creo que es de cesio, creo que es la definición de un segundo. Todas estas otras constantes del sistema internacional, el kilo, la candela, el mol, el kelvin y el amperio, todas son definiciones que se encuentran en la naturaleza. Así se definió
en el sistema internacional. El parsec es igual, tiene una definición muy rara y lo único que quiere decir esta definición es que es una distancia realmente larga. O sea, es una distancia astronómica. Es la única palabra que se puede utilizar para lo que mide realmente un parsec. La definición del parsec es utilizando este triángulo de acá. Este triángulo que tenemos. Si no me equivoco, el segundo ayuda a definir los demás. No, después de la redefinición del sistema internacional en el 2019, todas quedaron independientes entre sí de dónde salen. Creo que había quedado así, porque antes sí, una se utilizaba para definir la otra, pero si no estoy equivocado, creo que todas quedaron independientes entre sí. No sé si estoy mal. Si alguien sabe me puede corregir, pero en el 2019 se redefinió todas. Bueno, no todas, pero algunas se redefinieron para que quedaran así. Pero eso es el sistema internacional. El parsec es nada más de esta definición. Dale. Gracias. Es utilizando este triángulo aquí y un poco de trigonometría, realmente. El parsec es en este triángulo, este lado de este triángulo. ¿Ok? El parsec se define a partir de la unidad astronómica. Aquí en este diagrama lo que nosotros tenemos es la Tierra y el Sol. Entre la Tierra y el Sol nosotros sabemos que existe una unidad astronómica. ¿Ok? Digamos que yo estoy aquí en la Tierra y yo quiero observar un punto lejos de nosotros en el espacio. Ese punto puede ser una estrella, una galaxia, algo muy lejos de nosotros. Entre la Tierra, ese punto y el Sol, yo puedo dibujar este triángulo que está aquí. ¿Ok? Este lado del triángulo yo lo conozco muy bien. Es una unidad astronómica. Esta es la hipotenusa del triángulo. Realmente no me va a interesar. Lo que me interesa es, bueno, sí me va a interesar, pero yo quiero saber esta distancia. La hipotenusa y también, de hecho, esta, incluso. ¿Qué tan lejos está del Sol? Que es más importante. Si este ángulo que está aquí, en el punto P, mide un arco segundo, la distancia entre ese punto P y el Sol es un parsec. ¿Cuánto es un segundo de arco? Pregunta, ¿cuántos grados hay en un círculo? 360. Sí, 360 grados en un círculo. ¿Cuánto es un grado? O sea, si usted tiene, ¿cómo se llama este objeto? Solo me sé el nombre en inglés, el protractor. Un compás. Transbordador. Compás le dicen, o el transportador le dicen. Compás, depende. Compás. O sea, si usted agarra uno de esos y usted le mide, digamos aquí, si ese es el compás, lo digo terrible. Profe, Ajá. el compás sería el instrumento con el que usted dibuja círculos, que pone una punta metálica en el centro y lo hace girar para dibujar el círculo. El transportador sería la unidad, bueno, el instrumento de medición para grados. Ah, muy bien, gracias. Ok. Si usted utiliza ese, aquí están sus 90 grados, ¿verdad? Aquí están 45 grados. Aquí hay 1 grado, ¿verdad? Eso es algo realmente chiquitito. 1 grado. Si usted rota 1 grado, usted realmente no rotó casi nada. Un arco segundo es si yo agarrara este grado y lo divido entre 3600. 3600 es la cantidad de segundos que hay en una hora. Sí, correcto. ¿Ok? Eso es la definición de un arco segundo. 1 grado entre 3600.
Eso es un arco segundo. Eso es un ángulo tan chiquitito que si yo quiero obtener este ángulo tan chiquitito, yo tengo que estar tan alejado de ese cuerpo que sí, o sea, posiblemente ni lo vea con mis ojos. O sea, va a ser imposible observar ese objeto con mis ojos. Eso es a lo que yo le llamo un parsec. Ustedes pueden hacer este ejemplo con dos objetos de ahorita en su casa. O sea, agarren, fíjense que tengo aquí un lapicero y un control, ¿verdad? Y pongan los dos objetos lejos de usted. Ellos van a formar un ángulo con sus ojos, ¿verdad? Los dos cuerpos. A ver si me puedo piñar para todos, para que me vean. Spotlight a todos. Sí, ya. Si yo tengo esos dos objetos, ellos forman un ángulo con mis ojos. O sea, aquí forman un triángulo conmigo. Haga que estos objetos se acerquen demasiado, o sea, hasta donde estén a menos de 1 grado. Están casi que juntos esos objetos. Y ahora, si yo quiero que esa distancia entre ellos sea una unidad astronómica, yo me tengo que alejar un montón. Esa es la definición del parsec. Nada más. Esa apunta a un montón de trigonometría y de distancias muy grandes, pero es basada en este diagrama que está aquí. Lo tienen que saber. Realmente no. Nada más sepan que es una distancia muy larga. El parsec. Voy a ver todo por acá. ¿Alguien tiene una pregunta? Dígame. Profe, es que, digamos, me queda una duda. El parsec es la distancia hasta el Sol, ¿verdad? O Sí. también hasta la Tierra. Es que, digamos, me queda la duda si ese ángulo tiene que ser de 90 o si más bien es 1 grado y queda completamente igual la distancia hasta la Tierra o hasta el Sol. Que No. obviamente la diferencia de por ser una distancia tan grande sería muy pequeña, pero hay diferencias. Es eso mismo. O sea, este es el único ángulo de 90 que está aquí, ¿verdad? Ajá, pero ese tiene que ser de 90. Sí. A Ok, estos extremos, esta hipotenusa y este lado, el lado adyacente de este ángulo, cuando uno está tan alejado, ese ángulo es tan pequeño que esos dos lados miden exactamente lo mismo. sí, sí, la diferencia va a ser demasiado pequeña. Sí, correcto. Ok, ok. Ok. Aquí están todas las unidades. De hecho, no se preocupen por tener esto. De hecho, creo que no sé si ya lo compartí, pero hay el libro de fórmulas de este curso donde están todas estas conversiones. Pero aquí están todas las conversiones que van a necesitar. La unidad astronómica es esta cantidad de metros. El año luz es esta cantidad de unidades astronómicas. El parsec es esta cantidad de unidades astronómicas y esta cantidad de años luz. 1 grado es igual a 3600 arcos segundos. Así se mide esto, por si nunca han visto esta notación en su vida. Si es esto, es igual a 6 arco segundos. Y si nada más hay 1, entonces son 6, y ahí no puedo escribir. 6 arco minutos. ¿Han visto esa notación en sus vidas en algún momento? En un reloj o esos para tomar tiempo. Muchas veces hay esos dos flechitas para que significa 1 minuto y las dos que significa 1 segundo. ¿Se han visto eso? La unidad de M estaba bien en la diapositiva pasada. Sí, profe. Tengo que revisar esto. Tengo que revisar esto. Entonces esto puede ser que esté mal. Puede ser que me falten algunos ceros ahí. Y déjeme borrar la mayoría de estas cosas. Porque si no se quedan en la presentación. ¿Ok? Van a tener que hacer conversiones entre estas cosas. Va a ser parte de lo que vamos a trabajar en este tema. Si nunca han hecho conversiones, si no recuerdan hacer conversiones en sus vidas a pata, es válido, totalmente válido hacerlas
en internet, o sea, buscar un parsec es igual a cuántos metros o 27 parsecs es igual a cuántos metros. Pero si lo quieren hacer a mano, de hacer conversiones, es muy sencillo para hacer las conversiones. No se les olvide que siempre que usted quiere hacer una conversión, digamos, si yo quiero convertir este número 1.3 parsecs, eso es lo que yo quiero hacer, convertir 1.30197 parsecs a años luz, eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Uno necesita el factor de conversión. El factor de conversión yo lo tengo aquí. Un parsec es igual a 3.2616 años luz. Entonces, siempre y cuando yo quiera hacer una conversión, yo siempre escribo el número que yo quiero convertir y a la par de él, yo escribo, no debe ser un igual, debe ser una multiplicación, el factor de conversión. O sea, por cada 3.2 años luz hay un parsec. Y al realizar esta multiplicación, sí, la regla de 3 lo puede todo. Se me cancelan estas unidades, parsecs divide parsecs y lo que me queda es nada más años luz. ¿Y qué hago? Multiplico estos dos números y eso me da la conversión. Eso me da una conversión muy sencilla. Si nunca lo han hecho a pata o se les olvidó cómo hacerlos, aquí está un ejemplo, o vamos a hacer más ahorita para ver cómo hacer estas conversiones. ¿Ok? ¿Preguntas? La regla de 3 es absolutamente todo. No hay muchas en física, hay algunas. Confirmado, una unidad astronómica es 1.4 por 10 a la 11. ¿Y aquí cuántos tengo? Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ajá, esto está bien. Eso está bien. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Este, un UA, digamos, el cosito, no es kilómetros en vez de metros, como en la definición. El compañero dice que no. No, El metros compañero, entonces. sí, el compañero me lo acaba de confirmar, pero déjeme, y lo hago también. 1 astronomical unit, 2 meters. 1.49 por 10 a la 11. Está bien, ahí como está bien. Sí, ahí está bien. Eso. De hecho, también tengo que arreglar esto a veces porque a veces utilizo la coma o cuando escribo esto, la computadora me pone una coma o un punto. O sea, aquí esto es 3,26 y esto debería ser para el español, una coma, no un punto. Entonces, lo siento si a veces se me complican esos o se me confunden esas cosas, pero siempre va a ser para separar. Yo nunca pongo la coma para separar mil, millón, billón, ese tipo de cosas. Nada más la pongo para separar decimales. Los años luz son love yous. ¿Qué? No entendí. Love yous, ya. Ajá. Entiendo. Es la primera vez que alguien dice eso. Ok. Ok. ¿Entendieron todo esto de unidades? ¿Alguien quedó con alguna duda? Si no entendieron esto de lo de de la definición del parsec, o sea, no se preocupen. Mastíquenlo un rato, siéntense, piénsenlo un rato, pero no se preocupen realmente por eso. ¿Ok? Ok, perfecto. Lo que sigue, ya que definimos todas estas distancias, es una de las partes más importantes del curso, que se enfoca mucho en las primeras cálculos que se hicieron en la astronomía y la astrofísica. ¿Cómo medir la distancia entre los cuerpos? Saber qué tan lejos están los cuerpos. Vamos a ver varias técnicas de cómo hacer esto. ¿Ok? La primera que vamos a ver es una técnica que se llama radiolocalización. Esta técnica
funciona muy parecido a ¿cómo se llaman estas cosas? Submarinos, para medir distancias en el océano con el sonar, o los aviones, o los ejércitos que utilizan, o los sensores de aviones en los aeropuertos para medir las distancias entre cuerpos aquí en la Tierra. Este método de radiolocalización se basa en lo siguiente. Usted envía una señal a algún cuerpo que usted tiene cerca de usted. Esa señal, ya sea una onda sonora o de una onda de radio, o una onda o algo o luz, una onda de radio también es luz, eso viaja por el espacio, choca contra algún cuerpo, se refleja esa onda y se devuelve del punto donde salió. Si usted sabe la velocidad a la que está viajando esa onda o esa señal, usted puede calcular la distancia entre los dos cuerpos usando una ley muy sencilla de la física. ¿Cuál? Realmente la más sencilla de todas. Se me pegó, puedo volver a repetirlo. Sí, la radiolocalización es la siguiente. Si yo tengo aquí un punto A, ¿verdad? Yo puedo enviar una señal. Aquí hay una señal que yo estoy enviando, ¿verdad? Una onda. Eso va a llegar y pega contra un punto B, esa señal. Cuando llega al punto B, se refleja y se devuelve esta señal. Y vuelve a llegar al punto A donde salió. Yo sé cuál es la velocidad a la que viaja esa señal. Entonces yo sé cuánto le tarda, también puedo tomar ese tiempo en enviar esa señal hasta B y que se devuelva esa señal. Si yo sé esa información, la velocidad a la que viaja la señal y el tiempo que le tardó, yo puedo calcular la distancia. ¿Por qué? Lo más básico que me dice la física es que la velocidad, por definición, es la distancia recorrida entre el tiempo. Aquí siempre voy a tener ecuaciones útiles adentro de esta computadora. ¿Ok? ¿Y qué significa todos los símbolos? Así puedo utilizar yo esta idea para calcular la distancia entre los cuerpos. Se utiliza aquí en la Tierra en muchos lugares, como le digo, en los submarinos, en los aviones, en los ejércitos, para calcular distancias o sea, a un avión o a un barco o algo así. Eso se utiliza mucho. Pero esa es la idea, enviar una señal a un cuerpo que se devuelva esa señal y la vuelva a medir y con eso poder calcular la distancia entre dos cuerpos. Esa es la idea atrás de radiolocalización. Los murciélagos también hacen esto, las ballenas, bueno, las ballenas sí, los delfines también creo que utilizan esto para comunicarse. Hay varios ejemplos de esto en la Tierra, pero es lo mismo, enviar una señal, se devuelve y con eso yo mido una distancia. ¿Le quedó claro? Ecolocalización, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, es muy sencillo porque la señal que nosotros estamos enviando es una señal de luz. Esto, de hecho, es una de las primeras maneras que se utilizó para calcular la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos a la Luna en el 60 y... ¿cuándo era? 69 fue que llegamos a la Luna. Siempre se me olvida. Nosotros dejamos una placa en la superficie de la Luna. Y así medimos de una manera muy exacta la distancia entre la Tierra y la Luna. Con esto mismo, desde la Tierra enviamos el láser pegó contra la superficie de la Luna, se devuelve el láser y con eso medimos la distancia. Es un ejercicio muy sencillo. Como es luz, la luz sabemos que viaja a esta velocidad. Es un número que tienen que saber. Bueno, todo el mundo debería saberlo como cultura general, pero deberían de manejarlo para este curso y también como para sus vidas. La velocidad de la luz,
que siempre se va a utilizar el símbolo c para representar la velocidad de la luz, es 300.000 kilómetros por segundos. ¿Ok? Esa es la velocidad a la que viaja la luz en el vacío. ¿Ok? Lo único que yo necesito saber es el tiempo que le duró a esa señal en viajar al cuerpo y devolverse. Con eso, yo puedo empezar a calcular distancias entre cuerpos. Ahora, utilizar esto en la vida real es un poco difícil. Se envía la señal y pega contra el cuerpo. No hay, o sea, no se puede garantizar que al reflejarse esa luz que vuelva a llegar a la Tierra. O sea, puede ser que usted tenga la Tierra aquí y aquí está el otro planeta y usted envió la señal y cuando llegó, pegó y se reflejó hacia aquí abajo o pegó y se reflejó hacia otro lado. Entonces, esta técnica a veces no siempre funciona, ¿ok? O puede ser que vuelva la señal muy débil y nosotros no la podemos medir la señal, que cuando ha llegado a la Tierra ya casi llega muy, muy débil y no nos va a llegar. Por eso este tipo de cosas, ecolocalización en los animales, no son para distancias muy largas. Son realmente distancias cortas, a no ser que las ondas sean ondas de radio o ondas muy grandes que viajan distancias muy largas. Entonces, a veces no siempre funciona esta teoría, pero sí es útil de vez en cuando, digamos, para, como les digo, para medir la distancia entre aquí y la luna, sí se utilizó en su momento. La ecuación, en general, es lo que nosotros vemos acá, en esta cajita. Esta es la ecuación que nos dice la física. La velocidad es la distancia entre el tiempo. Y esos son los parámetros que yo conozco. La velocidad es igual a c, la velocidad de la luz. Y la distancia que yo estoy recorriendo, x, es realmente el doble de la distancia que yo quiero saber, ¿verdad? Porque yo solo quiero saber la distancia entre aquí y la luna. Pero la luz está recorriendo 2 veces esa distancia. Viaja hacia la luna, pega contra la luna y se devuelve. Entonces la distancia que yo quiero realmente es 2 veces esa distancia. Yo meto todas estas variables en esta ecuación. O sea, donde está v yo pongo c y donde está esta x yo pongo 2d y eso me da esta ecuación. Esta ecuación me dice la distancia a la que está cualquier objeto si yo utilizo la técnica de radiolocalización, que es lo único que yo necesito saber, el tiempo. Tengo que saber cuánto duró esa onda en viajar y devolverse. Con eso, yo multiplico ese tiempo por la velocidad de la luz, lo divido entre 2 y me da la distancia a la que está ese cuerpo. Entonces es un cálculo muy sencillo. Y funciona. Realmente sí funciona. ¿Qué tal este método? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ok. Si la Tierra se desplaza a lo largo de una órbita, también se debería considerar la distancia entre el punto de la órbita en que se emitió y se recibió la onda. Sí, correcto. O sea, va a pasar. Ahorita vamos a ver cuando hacemos algunos cálculos. ¿Ok? De hecho, esta teoría es muy interesante porque es una de las teorías que utilizamos para calcular cuánto nos tarda en comunicarnos con sondas espaciales. De la misma manera que estábamos hablando antes que el Sol, la luz que sale del Sol le tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Si nosotros nos queremos comunicar con, digamos, alguno de los satélites que está alrededor de Marte, no es inmediato. No es como que yo aprieto un botón aquí en la Tierra y ese satélite se mueva, o uno de los rovers que está en la superficie de Marte, esos objetos no se mueven inmediatamente. Tarda un tiempo para que la luz, la señal que estamos enviando, llegue a ese planeta y le diga al equipo que haga algo. Y eso se puede calcular con esto. Y vamos a ver cuánto con un ejemplo real. No hay nada que distorsione la velocidad de la luz. Siempre va a ser eso, la gravedad o algún objeto supermasivo.
La velocidad de la luz en el vacío es este número que está aquí. Este número realmente es como 2.987 algo, pero redondeado son 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Sí hay cosas que afectan la velocidad de la luz. Si la luz viaja por medios que no son el vacío, o sea, agua, una nube, polvo, gas, un líquido de diferentes densidades, eso afecta la velocidad de la luz. La dirección de la luz sí lo afecta la gravedad. La gravedad no afecta la velocidad, pero sí afecta la dirección en la que viaja la luz. La velocidad de la luz depende del medio en el que se desplaza. Ah, bueno, sí, ahí dice el compañero. Ese es el valor en el vacío. Sí. Gracias, compañero. ¿Ok? Este es el ejemplo que vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer a mano, o sea, a pata, y después en la siguiente diapositiva, ahí está la solución. Y el segundo les queda a ustedes como tarea moral, para hacerlo cuando quieran, para poder practicarlo. ¿Ok? Pero este primer ejercicio lo que nos pide es lo siguiente. La distancia mínima desde la Tierra hasta Neptuno es esta cantidad de kilómetros. Calcule cuánto duraría una señal enviada desde la Tierra en volver a la misma. ¿Ok? Ahora, esto es algo muy útil. ¿Por qué? Nosotros hemos enviado, por ejemplo, los Voyagers. Las ondas de los Voyagers llegaron ya más lejos de Plutón. Y a cada rato les teníamos que hacer correcciones a las órbitas de estas ondas, o les teníamos que desviarlos un poco, o decirles que se apagaran un rato, que se les haga la actualización del software que tenían, o algo por el estilo. Pero entre más y más lejos estaban estos objetos, más nos tardaba enviarles esa señal. Y esto lo podemos calcular con lo que acabamos de ver, con esa ecuación que teníamos. ¿Ok? La ecuación que tenemos es esta, que si yo quiero calcular la distancia a cualquier objeto, será la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo dividido entre 2. Pero la pregunta me está pidiendo por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente tengo que reacomodar esta ecuación. Si yo reacomodo esta ecuación, paso a multiplicar el 2 dividido por la c. Lo que me queda es que el tiempo que le tardaría en viajar es 2 veces esa distancia entre la velocidad de la luz. ¿Qué fue lo que hice? Reacomodé la ecuación nada más. ¿Ok? Esto me da el tiempo en el que le toma a la señal llegar a Neptuno, enviada aquí desde la Tierra. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Aquí es simplemente meter los números en la calculadora. Muy sencillo. 2 veces, ¿cuál distancia? La distancia es 4.3 por 10 a la 9 kilómetros. Si tienen una calculadora ahí en la casa y no saben hacer esto, les recomiendo encontrarlo. Cómo meter esto en la calculadora por 10 a la 9. En una computadora es un poco más sencillo hacer esto. En Google se puede escribir así, por 10 a la 9. Nada más lo escribe con un techito para poner 10 a la 9. Y lo divido entre la velocidad de la luz, que por dicha la conozco en kilómetros por segundo. Aquí tengan cuidado. Si hace rato no hacen multiplicación con física o con alguna cantidad con unidades, siempre tienen que tener el cuidado de que usted tenga en el numerador lo mismo que usted tenga en el denominador. Yo no puedo dividir kilómetros entre metros. O sea, puedo hacerlo físicamente con la calculadora, pero no tienen un sentido dividir dos unidades distintas. Siempre decían los profes de física, o sea, las papas con las papas y el chayote con el chayote. Yo no puedo combinar las dos cosas o poner las dos juntas o mezclarlas, dividirlas, no se puede. Si yo estoy trabajando con kilómetros,
todas las variables con las que estoy trabajando tienen que ser kilómetros. ¿Ok? Si no, tengo que hacer conversiones. Tengo que convertir 300,000 kilómetros a metros si yo quiero trabajar en metros. ¿Ok? Entonces siempre asegúrense que cuando hacen estos cálculos, en una tarea o en algún quiz que vayamos a tener, que todo esté en las mismas unidades. Yo agarro, meto todo esto en la calculadora y el tiempo que me tarda son, creo que lo tenía escrito por acá. Para no hacerlo, ya, sí. El tiempo que le tarda son 28,666 segundos. Ese es el tiempo que le tarda la señal en viajar de la Tierra a Neptuno. Ese es el tiempo. En horas, si hago la conversión en horas, esto es más o menos unas 8 horas. ¿Ok? Los decimales. Sí, a estas alturas es un número tan grande, los decimales no, no van a afectar mucho. O sea, 28,666,3 segundos no afecta mucho. De hecho, eso es otro concepto de la ciencia, por si no recuerdan, no se redondean ni se dan un formato decimal en ningún caso. Sí, si quiere, de aquí podemos aplicar cifras significativas. O sea, aquí el número menos exacto que yo tengo es 4.3. O sea, realmente esto sería 2.9 por 10 a la, parece un alfa, por 10 a la 1, 2, 3, 4 segundos. Sí, si lo quiere escribir en notación científica, lo puede escribir así. Sí, con cifras exactas, sí. Que es aproximadamente 8 horas. O sea, imagínense que cuando los Voyagers estaban alrededor de Neptuno, si yo les quería enviar una señal, tenía que esperar 8 horas para que llegara esa señal. Y 8 horas para que el satélite me devolviera la confirmación de que le llegó esa señal. O sea, 16 horas en total para comunicarme con un satélite. O sea, a veces uno mete dedazos en la computadora o se le fue algo y tiene que borrar algo. Imagínense enviar algo equivocado a ese satélite. La corrección, usted no se da cuenta que tiene que corregir algo hasta un día después, casi, en comunicarse con ese satélite. Para eso funciona esto, radiolocalización. ¿Quedó claro el ejemplo? Sí, profe. Ok. Si no, ahí me dicen en la consulta o algo así por el estilo. Aquí está en letras bonitas el ejemplo para que quede ahí. Y el otro se los dejo de tarea moral. Este otro. Va a quedar de tarea moral. La estrella de Barnard se encuentra a 1.8 parsecs. Calcule dicha distancia en kilómetros y el tiempo en días que duraría en viajar un rayo de luz desde la estrella hasta la Tierra. Ahí tienen que hacer varias cosas. Hacer una conversión y después aplicar lo que aplicamos en el ejemplo. Les queda tarea moral. ¿Ok? Hagamos algo. Han pasado, bueno, hemos visto bastante. Estoy seguro que lo del parsecs todavía los tienen un poco bateado. Y como es la primera vez que estamos viendo matemática, tomemos un receso mientras yo agarro algo de tomar de unos 3 minutos. Nos vemos a las 15. ¿Les parece? Ok. Dale, profe. Ok. Sí, profe. Ya vengo.
Ay. Perfecto. Ok. Vamos a seguir con un poco más de medir distancias. ¿Ok? La siguiente técnica. La siguiente técnica que vamos a ver es una que se llama paralaje. Alguna gente la reconoce por otro nombre, triangulación. Puede ser que reconozcan ese nombre de la siguiente técnica que vamos a ver. La triangulación funciona con un fenómeno, un truco óptico que nosotros podemos hacer. Podemos hacer o sea, todos pueden hacer un ejercicio muy sencillo, que está aquí. La triangulación toma dos puntos de referencia de algún objeto y un poco de trigonometría para medir la distancia de algún objeto. ¿Cuál es el ejercicio que podemos hacer? O sea, agarre lo que usted tenga alrededor de usted y sosténgalo de alguna distancia lejos de su cara. Posiblemente, o sea, no muy lejos porque no se observa bien el fenómeno si lo tiene muy lejos. Son un par de centímetros. Cierre un ojo y vea a dónde está el objeto. Intente como de proyectarlo contra la pared del fondo. Y ahora, sin mover su mano, abra ese ojo y cierre el otro. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, ópticamente, se ve que el objeto se mueve, ¿verdad? O sea, si usted lo tiene si lo tiene cerca a su cara y usted hace eso, el objeto se mueve. Usted le ve que se proyecta en otra parte de la pared o del fondo que usted tenga. Ahora, si usted lo tiene, si usted agarra ese objeto y ahora sí, extiende totalmente su brazo y vuelve a hacerlo, va a notar que sucede lo mismo, pero menos. Es hacker. ¿Sí lo observaron? Sí, Ok. Sí, qué miedo. Es un juego óptico, realmente lo que estamos observando aquí, que tiene que ver con eso. Qué tan lejos esté algo de usted y cuál es su punto de observación. Aquí tenemos los dos puntos de observación, el ojo izquierdo y el ojo derecho, ¿verdad? Y en eso se basa esta teoría de triangulación. Yo voy a tener dos puntos de referencia con esto. Yo puedo formar un triángulo. Toda en astrofísica y geometría se basa en triángulos o en matemática o en este tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo voy a tener aquí esta misma situación. Eso de hecho se usa para medir distancias a cuerpos aquí en la Tierra. Esto punto A y este punto B. En el ejercicio que acabamos de hacer es un ojo y el otro ojo. Y el punto C que está aquí es un árbol, es el lapicero o lo que nosotros utilizamos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí, si recuerdan la gente que estaba por la U, uno siempre veía los de esa que era Topo haciendo esto. Sí, eso está, pues sí. Sí, sí, sí. La gente de topografía usted siempre los veía con las cámaras y midiendo esto con varias cámaras por todo el campus. Uno los veía haciendo esto. Esto es lo que estaban haciendo. Triangulación
de objetos, que en astrofísica lleva el nombre de paralaje. Así se llama el método o la manera de hacer esto en astrofísica. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el truco? Se tiene estos dos puntos de referencia aquí, puede formar un triángulo, y si usted conoce la distancia entre estos dos puntos, que para nuestro caso es la distancia entre nuestros ojos, o la distancia entre el Sol y la Tierra, que es algo que se conoce muy bien, y usted conoce o este ángulo o uno de esos ángulos aquí, usted puede encontrar la distancia entre cuerpos, jugando simplemente con trigonometría. No vamos a jugar nosotros con la trigonometría porque, ay, perdón, ya. No vamos a jugar con la trigonometría hoy porque ya sería mucho abuso demostrarles de dónde vienen estas ecuaciones. Entonces, lo que les voy a dar simplemente es las ecuaciones del paralaje, ¿ok? Pero sepan que nacen de la trigonometría. Y de hecho van a tener funciones trigonométricas. Pero la idea es eso, no se les olvide eso. La idea es que usted tiene estos dos puntos de referencia, abrir y cerrar los ojos y ver que los cuerpos se corren. ¿Ok? Ese es el truco. Hay varias ecuaciones. Ay, no puedo borrar eso, pero ahí, todo bien. ¿Ok? Hay dos ecuaciones que vamos a trabajar del paralaje. Porque hay dos tipos de paralaje. Existe el paralaje diurno para objetos cercanos, o sea, cuando teníamos el lápiz cerca de nuestra cara, y el paralaje anual, cuando extendimos el brazo y teníamos el cuerpo o el lapicero, lo que sea, lejos de nosotros. Hay dos ecuaciones distintas para los dos casos. Se debe a lo que acabamos de observar, que cuando teníamos el objeto muy cerca a nosotros, se corría mucho. ¿Ok? Y cuando lo teníamos lejos de nosotros, no se corría tanto. Eso matemáticamente, geométricamente, me lleva a dos ecuaciones distintas para poder calcular distancias, que ya les voy a explicar. En este caso, los puntos de referencia serían dos telescopios viendo al mismo cuerpo. No, de hecho, de donde nace esto es de dos posiciones de la Tierra. ¿Ok? Me voy a devolver, de hecho, a esta foto. A esta. ¿De dónde nace esto? Nace de aquí. ¿Recuerdan lo del parsec? Aquí está la Tierra y aquí está el punto. ¿Ok? Aquí está el ojo izquierdo. Cuando la Tierra está en esta posición, o sea, cuando ha completado media vuelta alrededor del Sol, nosotros medimos la distancia de este cuerpo y la volvemos a medir aquí. Por un juego de geometría, que de nuevo estaríamos aquí todo el día para demostrar estas ecuaciones, yo puedo saber cuánto es este ángulo que se desvió. O reconocer esta distancia que está aquí de una unidad astronómica. Es el mismo juego, nada más que lo estamos jugando en escalas astronómicas, no con nuestros ojos. Lo que antes era el ojo izquierdo y el ojo derecho, ahora es cuando el sol cuando la Tierra está en invierno y cuando la Tierra está en verano. De ahí es donde sale esto. Okay. Y me vuelvo a ¿dónde estábamos? Vamos, ¿no? Aquí. Correcto, cada punto de referencia es una posición. Exactamente. Aún en un tiempo distinto o diferente. ¿Ok? Pero sí, hay dos ecuaciones. Diurna, así se llama, cuando los objetos son cercanos. ¿Y qué es un objeto cercano? Un objeto cercano podría ser algo que está adentro de nuestro sistema solar. ¿Ok? Quiero que apunten eso.
¿verdad? Ah, bueno, aquí está. Algo que está adentro de nuestro sistema solar es un cuerpo cercano. Algo que está muy, o sea, ya fuera de nuestro sistema solar, una estrella, otra galaxia, para eso se utilizaría el anual, ¿ok? Son dos ecuaciones distintas, pero realmente me dan lo mismo, estas dos ecuaciones, me dan exactamente lo mismo. ¿Cómo se leen estas ecuaciones? ¿Qué significan? ¿Ok? Son ecuaciones que me ayudan a medir distancias a los cuerpos, nada más, ¿ok? La primera que tenemos es esta, que es el símbolo. Este es el símbolo de la letra griega delta. Este símbolo significa la distancia al cuerpo. En vez de utilizar la letra D, la utilizamos en la ecuación anterior, vamos a utilizar la letra griega delta. Esa es la distancia al cuerpo. ¿Ok? Aquí donde tengo RT es el radio de la Tierra. ¿Ok? Y aquí abajo, esta es la función trigonométrica seno. Y lo que está evaluando la función seno, esa P se conoce como el ángulo de paralaje. ¿Ok? Ese es el ángulo, de nuevo, de paralaje, medido en grados. O sea, esto es literalmente un ángulo que se mide en grados. 47 grados, 55 grados, 1.3 grados. ¿Ok? Así es como se utiliza esta ecuación. Ejemplos de utilizar esta ecuación. La distancia de aquí a Marte es tanta. Calcúleme el ángulo de paralaje. O experimentalmente se determinó que el ángulo de paralaje entre nosotros y Júpiter es tanto. Calcúleme la distancia a Júpiter. Es igual. Yo les doy alguna de estas variables que se encontró de alguna manera experimental y usted me tiene que calcular la distancia al cuerpo. Aquí nada más hay dos variables. Tenemos la distancia realmente y este ángulo. Son las únicas dos cosas que tenemos con las que podemos jugar. Y es muy sencillo trabajarlo. Ahora, si yo les pido que me calculen el ángulo, sí van a tener que utilizar la función del el inverso del seno. ¿Qué pasa? Aló, compañero, estás desmuteado. Ya. Ok. Si quieren calcular el ángulo, sí van a tener que utilizar el inverso, el seno inverso. Si no recuerdan cómo hacer eso, digamos, si yo tengo una ecuación de que seno de x es igual a, qué sé yo, 87, por decir nada, por decir algo. Si yo quiero despejar x, no se les olvide que yo tengo que aplicar la función inversa de ambos lados de esta ecuación. Entonces, si yo quiero encontrar x, x va a ser igual a el inverso de el seno evaluado con ese número. ¿Ok? Pero vamos a hacer ejemplos con esto. Tengo ejemplos para que hagan y practiquen. Si no recuerdan, ahorita voy a terminar la clase un poco antes y podemos repasar si hace rato no hacen esto. Y les enseño la calculadora en la compu cómo hacerlo también por si no tienen calculadora en casa. ¿Okay? Pero esta sería la ecuación para distancias cercanas o objetos cercanos que tenemos. Cuando el objeto está muy lejos, ya les dije, fuera de nuestra galaxia o una estrella dentro de nuestra galaxia, también es válido utilizar esto. No cambia mucho, o sea, realmente cambia muy poco. ¿Qué es lo único que cambia? Este delta sigue siendo una distancia entre cuerpos. En vez de utilizar el radio de la Tierra, utilizo un parsec, o sea, lo que vale un parsec. Y en vez de utilizar el seno de algún ángulo, simplemente utilizo el ángulo. Este símbolo aquí quiere decir otra vez
el ángulo de paralaje. Sin embargo, este ángulo de paralaje se está midiendo en perdón, me quedé sin campo, arcosegundos, ¿ok? Este ángulo de la izquierda se está midiendo en grados y el ángulo de la derecha se está midiendo en arcosegundos. ¿Por qué? El ángulo de paralaje para objetos muy lejos es muy chiquitito. Entonces yo lo mido en una unidad muy chiquitita, o sea, los arcosegundos. Y en la izquierda, como los objetos están un poco más cercanos entre sí, utilizo grados, que es lo mismo que el ejemplo con nuestros ojos. Cuando yo tenía el lapicero aquí, la separación visual que yo estaba observando era muy grande, algo que yo pueda medir en grados. Se está moviendo 15, 20, 30 grados, pero cuando lo alejaba, cambiaba tan poco que realmente cuánto estaba cambiando visualmente. 1, 2, 5 grados máximo. ¿Ok? Por eso la diferencia entre estas dos ecuaciones. ¿De dónde salen? De nuevo les digo, o sea, estaríamos aquí toda la noche desarrollando estas ecuaciones, pero son técnicas experimentales que se utilizan para medir las distancias de los cuerpos y siempre funcionan igual en los ejercicios. Yo les doy alguna variable y les pido otra. Preguntas en esta técnica. ¿Cómo funciona? Profe, una pregunta. Entonces, en la anual, los arcosegundos siempre van a ser pi, ¿verdad? No, no tienen el valor de pi, eso es nada más un símbolo. Ah, Sí, ok, porque ok, ok, entiendo. sí, esa es la variable. Pi, con las dos comillas, eso es lo que significa el ángulo de paralaje. Sí, eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo. ¿Ok? El siguiente ejemplo nos dice, el paralaje anual de Próxima Centauro es de esta cantidad. O sea, ese símbolo significa el ángulo de paralaje, que se mide en arcosegundos. O sea, el ángulo de paralaje o el paralaje anual de Próxima Centauro, que es la estrella más cercana a nosotros, es de esa cantidad, de ese número, 0.762. Calcule la distancia en parsecs y años luz hasta dicha estrella. Ese es el ejemplo que vamos a hacer. Y de nuevo les dejo otro de tarea moral. ¿Ok? Hacemos este ejemplo y los dejo ir por hoy. Ya es mucho abuso, creo yo. ¿Ok? Como es un objeto fuera de nuestro sistema solar, el problema ahí nos dice, pero vamos a utilizar el paralaje anual. O sea, la distancia al cuerpo, delta, en letra griega, es un parsec dividido entre esa cantidad de arcosegundos. ¿Ok? Entonces aquí realmente no tenemos que hacer nada. O sea, no tenemos que hacer ninguna conversión ni manipular las ecuaciones. Es muy directo. Un parsec dividido entre ese número. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es la parte difícil? Encontrar ese número, 0.762. Eso tarda tiempo en hacerlo. Es un experimento que realmente se tiene que hacer y se tiene que esperar hasta que la Tierra esté en varias posiciones alrededor del Sol. Entonces es difícil encontrar ese ángulo. Se tiene que hacer con equipos, con telescopios, hay incertidumbres asociadas, toda la parte experimental que se tiene que ver. Pero el cálculo, después de tener ese valor, es muy sencillo. Usted mete este valor en la calculadora y le da 1.312 parsecs. Esa es la distancia entre nosotros y Próxima Centauri en parsecs. ¿Ok? El problema también nos pide calcularlo en años luz. Para eso tenemos que hacer una conversión. 1.312 parsecs. Si yo lo quiero pasar a años luz, necesito el factor de conversión, que en un parsec
yo tengo 3.2, ¿cuántos son? Creo que es 616. Alguien si me puede corregir si tengo eso bien. Pero es como 3.2 algo. ¿Ok? Yo realizo esta multiplicación y me da, redondeando, 4.3 años luz. Si ustedes se meten en línea. Sí, profe, está bien, 3, 2, 1. A ver, perfecto. Entonces, esa es la distancia a la estrella más cercana en años luz, que es lo que yo les había dicho al inicio de la clase. A más o menos unos 4 años luz está la estrella más cercana de nosotros. Pero esta es la ecuación más sencilla que vamos a utilizar. No hay nada raro ni exagerado. Puede ser que nada más tengan que hacer conversiones, que es lo que les dejo en la tarea moral, hacer esta conversión que yo les doy en el siguiente problema, el ángulo en arcos segundos, pero es paralaje diurno. Para eso tienen que convertir este número a grados. ¿Ok? Eso es lo que les voy a dejar como tarea moral. Si no lo quieren hacer, no lo hacen. Para la siguiente clase. ¿Ok? Aquí está el problema resuelto en letras bonitas. Si era 3.616. ¿Ok? Y si quiere, lo dejamos por acá por el día de hoy. Sé que es bastante, entonces no me voy a abusar tanto y lo vamos a ir poco a poco porque, de nuevo, hay gente que nunca toca matemática o nunca ha tocado matemática ni física o en mucho tiempo. Entonces, dejémoslo por aquí. Si alguien se quiere quedar para explicarles algo o alguno de los ejercicios o algo no le quedó claro de la matemática, entonces lo dejamos por aquí. Hoy les voy a volver a abrir el quiz de reposición. Como se había caído en mediación virtual, lo voy a volver a abrir hoy. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Es lo que voy a hacer ahorita. ¿Ok? Eduardo, una pregunta. Profe, no, era una pregunta así nada más rápida. Ajá. Un grado era 3600, perdón, sí, un grado son 3600 arcosegundos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuántos arcominutos eran? 60. 60, ok, pura vida. Sí, eso está en la hojita de conversiones. Alguien me preguntó, ¿ese del segundo ejercicio son arcosegundos o arcominutos? Aquí esto es un arco minuto. Cuando hay una comilla es un arco minuto. Cuando hay dos comillas son arcosegundos. Profe, lo de las tareas morales, ¿hay alguna respuesta en las presentaciones como para comprobar? Yo la subo a mediación virtual. Hoy se abre el quiz de la luna también. No, vamos a hacer un cambio. Como se vea, como cayó mediación virtual el fin de semana, hoy abro la reposición. Y la siguiente semana vamos a quitarnos de encima el quiz de la luna, vamos a hacer un quiz del sistema solar para ya salir de todo eso. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer debido a que se cayó mediación virtual. Profe, ¿Sí? el quiz de reposición, ¿cuál es? O sea, ¿qué nombre lleva? La luna. No, la Tierra, perdón. Ok, gracias. Sí. Otra vez, que ¿cuándo es que habilita lo del sistema solar? Esa parte es que ya se me cortó. Ah, ok. Hoy vuelvo a abrir el de reposición. Por si no lo hicieron. No lo tienen que hacer. Y la otra semana hago uno del sistema solar. Ah, ok, ahora sí, listo. Sí, perfecto. El de hoy no es obligatorio. No, hoy ya se pueden ir a dormir. Ya pueden ir a descansar. Ok. Si no hay preguntas, ya están en las grabaciones del sistema solar. Ya subí las grabaciones del sistema solar. Ya están en YouTube. Y cuando termina la clase ahorita, voy a subir esta presentación, esta clase de una vez. Sí, estamos por el puro video. Profe, voy a bueno, no, es para Perfecto. como el 20, ¿verdad? La tarea. Ah, sí, la tarea. Si tienen consultas de la tarea, se quedan un rato. Mónica tiene una pregunta. Ya lo apunté. ¿O no? Es nada más la manita. No, sí, profe, es porque estaba buscando o la hoja de conversión y mediación y no, creo que no está, ¿o sí? A mi mouse. Déjame ver. Mediación virtual. Física. Déjame meterme. Siempre me pasa que nada más, o sea, tengo las cosas ahí, pero las escondidas de ustedes.
Libro de fórmulas. Sí, todavía no lo ven. Ya, ahí debería de estar. Sí, listo, profe, me parece. Perfecto. Gracias. Un gusto. Profe, una pregunta. El quiz que abre hoy es la luna, perdón, es que, profe, se me cortó. Es el de la Tierra, sí. No vamos a hacer de la Luna. Es el de la Tierra. El que Profe, era, pero el que era de, el el que que no, era de reposición. pero el de reposición no era el de esfera celeste, sí, profe. ¿Ah? No, El quiz que era teníamos que hacer de no, era de la reposición Tierra. era de esfera celeste. No, el de la Tierra, lo hicimos bien. La reposición de la reposición. Sí, la era de la Tierra. Profe, es que no sé, porque yo le había mandado un correo, de hecho, usted por el de esfera celeste, y usted me dijo que íbamos a reponerlo, no sé, porque el de la Tierra sí es muy bien. De ahí no sé, ahorita lo podemos revisar, pero es reposición de la Tierra. Profe, de hecho es que era así, en el de esfera celeste salían preguntas de la Tierra. Entonces, sí, mucho nos fue mal en el de esfera celeste por eso, porque salían preguntas de la Tierra. Ya para cuando salía el de la Tierra y todo bien, porque uno ya había estudiado eso. Bueno, también salían otras preguntillas de otro tema, pero él era de la esfera celeste. Ah, ok. Bueno, es el que voy a volver a abrir ahorita. Ah, ok, profe, muchas gracias. Ok, Profe, perfecto. Gracias, Gabriela. Oa, profe, pero ese que es de reposición era, digamos, como se habían mezclado las preguntas. sí, era por si no eh, había ido bien. Este no es ok, obligatorio ok. para nada.